bienvenidos a un nuevo capítulo del Negocio del Barrio, un espacio de conversación en el que abordamos temas de interés común para el desarrollo del debate en la opinión pública. En el último tiempo, nuevamente en nuestro país entró a la palestra nacional el tema de un retiro del 10% de las AFPs. Esto a raíz de la pandemia que ha afectado gravemente a grandes sectores de todo nuestro país en el tema económico. Por lo mismo, el día de hoy tenemos como invitado a Hernán Frigolet, el ex tesorero general de la República y además economista. Hernán, muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa del día de hoy. Un placer estar conversando de estos temas que son de gran interés para toda la gente. Hernán, primero quisiera partir preguntándote sobre este segundo retiro en cuanto a la economía así en nuestro país. ¿Qué tanto puede afectar esta medida que está por despacharse ya en la Cámara del Senado? Sí, bueno, tenemos la experiencia reciente del primer retiro del 10%, que tuvo un impacto bastante fuerte en el gasto consumo de los hogares, apuntalándolo consistentemente, y eso se refleja en prácticamente todos los indicadores de actividad, que durante los meses el mes de septiembre sobre todo, repuntaron fuertemente, sobre todo los del comercio, abarcando toda la gama del comercio, ¿no es cierto? Desde los supermercados hasta las tiendas del retail en general. Y las cifras fueron bastante positivas. Y eso también tiene que ver con ponerse al día con arriendos atrasados, que es otro sector que se vio muy beneficiado. Y por lo tanto el impacto, yo creo que sumando todo, es muy positivo. Partiendo por aquellos que pudieron retirar esos recursos, que tuvieron recursos para gastar en el mercado, y para los que efectivamente generaron un incremento en sus ventas, también fue una buena noticia. Aproximadamente con el primer retiro, prácticamente 2 millones de personas quedaron sin fondo en sus pensiones. Se estima que en este segundo retiro ocurra lo mismo y de hecho uno de los principales argumentos de esta medida no se vería tan plasmado en este segundo retiro porque finalmente sería para ayudar a las personas de escasos recursos, pero esas personas de escasos recursos ya quedaron en cero en sus fondos de pensiones. Entonces quizás, ¿crees tú que este segundo retiro finalmente no cumpla mucho ese objetivo principal que era ayudar y llegar con liquidez a las personas de más escasos recursos del país? Yo creo que ahí hay dos tipos de personas que se quedaron sin recursos. Uno que son cotizantes jóvenes, que son los menos, y la mayor parte de los que se quedaron sin fondo son personas que en algún momento tuvieron algún contrato y por la fuerza del contrato, el ahorro es forzoso, les dedujeron e integraron entonces fondos a una AFP. Y eso fueron ganando interés a lo largo del tiempo y se encontraron con un pequeño capital. Digamos un pequeño capital, porque si se quedaron sin fondos que retiraron a lo más 1.003.000 pesos. Y por lo tanto de ahí hacia abajo son los retiros y efectivamente lograron juntarse con esos recursos que obviamente no iban a financiar ninguna pensión. Y esos son un número importante de los afiliados del sistema, quedan como 10 millones y medio, pero los cotizantes más permanentes del sistema son la mitad, o sea, entre 5 y 5 millones y medio son los que cotizan normalmente. Y queda un número importante, entonces, de aproximadamente 5 millones que no son cotizantes habituales y que tenían pequeños capitales dentro del sistema. Eso devela una realidad en la cual efectivamente nuestro sistema de pensiones tiene muy mala cobertura y tenemos un número bastante pequeño de trabajadores que aparecen en las estadísticas de ocupación en torno a los 9 millones y medio, pero no cotizan más que 5 millones y medio. Y dentro de esos 9 millones y medio tenemos prácticamente 7 millones y medio de asalariados. Y eso nos está diciendo que hay entonces una cantidad importante de asalariados que son informales. Raya para la suma, tenemos aproximadamente 5 millones de personas que son afiliados del sistema, pero que no van a acumular un capital suficiente para autofinanciar una pensión. Van a estar muy lejos de eso. Con suerte van a tener capitales que están en torno a los 5 o 8 millones de pesos. Eso es lo que nos dicen las estadísticas, que hay un grueso importante de personas que no superan los 10 millones de pesos y con esos 10 millones de pesos no se autofinancia ninguna pensión. Por lo tanto, lo que está haciendo este sistema de retiros es develar
lo malo que es el sistema de pensiones que tenemos en Chile, porque tiene una muy mala cobertura, una insuficiencia desde el punto de vista de los capitales que se acumulan y bajas pensiones que se van a pagar. Por lo tanto, no me extrañaría que ahora nuevamente tengamos otro conjunto importante de personas que se van a quedar sin saldo, que solamente van a poder hacer 2 retiros y que en sus saldos no tendrían más allá de 3 millones de pesos acumulados. Por lo tanto, es muy probable que efectivamente tengamos otro número importante de personas que lo vaya a hacer. Y estamos abarcando, entonces, seguimos abarcando dentro del 20% más pobre y vamos a llegar a abarcar hasta el 80% de los hogares que han visto mermados sus ingresos. O sea, recordemos que tenemos una pandemia donde hay 2,5 millones de personas que están sin trabajo, ya sea porque están cesantes o porque son trabajos por cuenta propia o informales y que, dadas las cuarentenas, están sin poder trabajar. Y a eso hay que agregarle otros 800.000 que son los que estaban con pacto de continuidad laboral, viviendo del subsidio del fondo de cesantía. Y que es muy probable que en la medida que se acabe el programa de protección del empleo, una buena cantidad de esos 800.000 van a quedar cesantes. Por lo tanto, tenemos un espectro de personas que son de clase media, que pertenecen a la clase trabajadora y que al quedarse sin ingreso, obviamente, este segundo retiro les va a facilitar su vida cotidiana. Entonces yo no me quedaría con los 2 millones y que eso eran los únicos que tenían problemas. Yo creo que tenemos una crisis de tal magnitud que aproximadamente de los casi 6 millones de hogares que tenemos en Chile, aproximadamente 4 millones y medio están con problemas. Por lo tanto, que 2 millones hayan quedado sin fondos no invalida que los otros 2 millones y medio, casi 3 millones de hogares, tengan que recurrir nuevamente, porque obviamente la ayuda estatal no ha estado a la altura de lo que necesitan los hogares para darle continuidad a su nivel de consumo. Y en ese caso, sobre todo pensando en el futuro, uno de los principales argumentos de la gente que está en contra de un segundo retiro y hasta un primero, es que finalmente es pan para hoy y hambre para mañana. Porque si bien nosotros, hablando de estos datos, ya prácticamente casi 4 millones de personas van a quedar sin dinero en sus fondos de pensiones. Y cuando tengan que jubilarse, el Estado, con el pilar solidario o con alguna u otra forma que en el futuro pueda crear, va a tener que hacerse cargo finalmente de esas personas. Entonces, a su juicio, ¿cuál es el futuro que le espera, sobre todo pensando en el Estado, a toda esa gente? A ver, partamos siendo bien realistas. Habían 5 millones de personas cuyo capital a la edad de jubilar no va a superar los 10 millones de pesos. Y eso no financia ninguna pensión. Y tampoco va a aliviar el efecto del fisco, que va a tener que, obviamente, entregarles pensiones básicas solidarias. Y es muy probable que en ese momento ya tengamos una pensión básica que no va a ser solidaria, que probablemente va a ser una pensión básica universal. Y por lo tanto, el efecto fiscal que se está entregando, que se está magnificando ahora, ese efecto fiscal ya estaba. Lo que pasa es que las cifras estaban totalmente sumergidas. Porque ahora que efectivamente la gente retira esos capitales exiguos, que no autofinanciaban ninguna pensión, igual el Estado iba a tener que poner una cantidad importante de recursos para darles por lo menos la pensión básica solidaria, a las cuales hoy por hoy tienen acceso los hogares y las personas que pertenecen a los hogares del 60% de menores ingresos del país. Y todos los que se van a quedar sin capital estaban en ese 60% y todos iban a tener un capital insuficiente para autofinanciar una pensión. Las cuentas nos dicen que para poder tener 100.000 pesos de pensión hay que tener un capital acumulado de 20 millones de pesos al menos. Por lo tanto, todos aquellos que están dentro de estos 5 millones, que tienen menos de 10 millones de pesos acumulados y que probablemente van a llegar con esos mismos 10 millones de pesos a la edad de jubilar, no hay que contabilizarlos como un efecto de los retiros, el costo fiscal. El costo fiscal ya estaba desde antes que retiraran. ¿Qué cambios al sistema de las AFP haría usted viendo todos estos problemas que tiene y sobre todo que ha tenido desde hace varios años? A ver, yo creo que el sistema de AFP puede seguir funcionando, pero hay que complementarlo con un sistema fuera de la AFP. Y obviamente hay que regular muy fuerte el sector de AFP. ¿Sí? Son sectores que pagan un sueldo a sus ejecutivos que es totalmente desmedido. El costo, las comisiones que cobran son altísimas y las tasas de ganancia son totalmente anormales
tomando en cuenta cuál es el riesgo que corre. Por lo tanto, es un sector que puede seguir subsistiendo, probablemente no se justifica que tengamos tantas AFP, podríamos tener bastantes menos AFP y bastantes menos fondos que administrar, porque lo que aportan los fondos hoy por hoy es bastante poco en términos de la calidad de las pensiones que se pagan. Y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo por fuera. Hay que tener cotizaciones adicionales y yo creo que todo el aporte que vayan a hacer los empleadores, que son los grandes ausentes en términos de financiamiento de un sistema de previsión social, que nos atañe a todos. No solamente es un problema de los trabajadores, sino que también de los empleadores y del Estado. Y el Estado entonces que va a tener que aportar para financiar un piso básico que sea con cargo a los impuestos que recauda todos los años. Y ahí vamos a tener un sistema bien estructurado, como lo es un sistema que opera en Europa, o que opera en Estados Unidos, o que opera en Asia o en Nueva Zelanda, donde es un sistema mixto, financiamiento estatal, financiamiento de los trabajadores, financiamiento de los empleadores. Y obviamente con un cariz bastante más de un sistema de protección social que un sistema de ahorro financiero, porque esto de las cuentas individuales no ocurre prácticamente en ningún sistema de previsión en el mundo. ¿Sí? Hay solamente 3 países que tienen un sistema de cuentas individuales y de los cuales probablemente en 10 años más no quede ninguno. ¿Crees tú que, sobre todo pensando en el sistema de reparto que muchos han hablado, ya sabiendo el tema de la AFP, ¿es viable un sistema de reparto para el país? Sobre todo pensando en el aporte que podría hacer el Estado a esto. Yo creo que el aporte del Estado iría más que en un sistema de reparto. Bueno, si lo vemos que los impuestos en un sistema de reparto, obviamente que va a seguir siendo así. Si se financia una pensión básica que sea más universal y esa se financia con impuestos, bueno, ahí vamos a tener un sistema que va a estar apuntalando una línea base importante para todo el mundo. Y eso va a dar acceso a una pensión que va a ser bastante mejor que la que se está pagando hoy. Y sobre eso vamos montando un sistema contributivo, al cual van a contribuir tanto los trabajadores, en los mismos términos de hoy probablemente, un 10% de su salario, y los empleadores que van a aportar otro tanto. Y con esos recursos yo creo que deberíamos tener un sistema que nos permita tener dos mundos en los cuales se diversifique el riesgo. Una capitalización, pero más de índole colectiva, y un sistema de reparto, porque es la única vía para mejorar las malas pensiones que se pagan hoy. Recordemos que los que ya se pensionaron y que ya tienen un capital y que sigue como retiro programado una AFP o ya lo traspasaron a una compañía de seguro, ellos ya no tienen posibilidades de hacer ninguna mejora, salvo que se estructure un sistema de reparto y se les entregue entonces una pensión complementaria que mejore las malas pensiones de hoy. Un poco lo que hace el APS, el aporte previsional solidario, que es un aporte totalmente financiado con impuestos generales de la nación. Probablemente eso podría tener fondos adicionales si es que una parte de lo que se recaude de lo que aporten los empleadores se dedique entonces a un sistema solidario de reparto y que va a ser un sistema probablemente transitorio hasta que los actuales jubilados ya vayan quedando superados por el tiempo. Un poco siguiendo la misma línea de derribar mitos, sobre todo también, al final, sobre todo pensando en los empleadores, se habla también de que hay un círculo vicioso en eso, porque también se le pide a los empleadores que hagan la tarea y que ayuden a que el sistema de pensiones y que las pensiones de los chilenos puedan ser mejores. Pero ¿no sería perjudicial también para los empleadores tener que hacer un gasto agregado frente a todo lo demás que hace y sobre todo pensando en las pymes, por ejemplo? A ver, yo creo que siempre se dice que pagar mejores salarios va contra las pymes, preocuparse de la previsión de los trabajadores va contra las pymes, preocuparse de la salud de los trabajadores también va contra las pymes. Entonces, ¿cuál es el rol social que tienen las pymes? Generar empleos precarios para que la gente esté en condiciones que no pueden ni siquiera tener un ahorro razonable para las pensiones, o sueldos que no alcanzan para un nivel mínimo de bienestar que sea acorde con el país en el que vivimos, que tiene un ingreso medio que debería dar para bastante más. Entonces yo creo que en ese sentido es un poco abusar del tema, porque o sea, tener empresas que no generan una renta suficiente para que el empresario tenga buena utilidad y sus trabajadores estén bien pagados y cumpliendo las leyes sociales,
no sé si es un buen negocio. ¿Pero eso es culpa de las pymes o en realidad es culpa de la regulación que hay aquí en Chile, sobre todo en la creación de empresas? Yo creo que es un problema de la creación de empresas y la debilidad en la fiscalización, ¿sí? Yo creo que en ese sentido también tenemos un gran número de trabajadores que se encuentran prácticamente sin capital acumulado porque los empleadores declararon las imposiciones y nunca integraron los fondos. Y entonces también esa es una realidad en la cual los trabajadores han sido engañados y han sido financistas de empresas que no tenían mucho derrotero. Y finalmente entregaron varios años de trabajo y se encuentran con que sus imposiciones no están acumuladas donde deberían estar. Y eso también tiene que ver con debilidades en la regulación. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si queremos ser un país que juegue en las ligas de los países desarrollados, bueno, la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo es justamente lo que estamos hablando acá. La calidad de las leyes sociales, la calidad de la cobertura de los sistemas de salud, los sistemas previsionales y la educación. Eso es lo que marca la diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado. Y obviamente todo eso se refleja también en los estándares económicos, ¿sí? En el crecimiento del PIB, en la productividad de la mano de obra, ¿sí? Y en la distribución del ingreso que se desprende de un país que es más homogéneo en términos de cómo crece y cómo distribuye el fruto de su crecimiento. Agarrándome de tu argumento, si nosotros queremos llegar a ser un país desarrollado, ¿por qué el gobierno, y sobre todo pensando en el gobierno de Sebastián Piñera, crea leyes sociales en pandemia, en crisis, que finalmente no ayudan a la gente como debería ser? Y sobre todo, como por ejemplo un dato, el INE hace poco señaló que en el año 2019 el 50% de la población que trabaja en Chile gana menos de 401.000 pesos, pero el gobierno, como una de las grandes medidas que realizó, fue el bono clase media, que finalmente se le iba a otorgar a justamente el otro 50% que no está dentro de la gente más pobre de Chile. Entonces, ¿por qué está esa disyuntiva de querer ser un país desarrollado, pero a la vez hacer mal las cosas? Bueno, yo creo que ahí tú das en el clavo. Es un diseño de política pública malo y la implementación peor. Yo he estado preguntando a las personas que trabajan en el entorno de mi casa, jardinero, también peluquero, etcétera, y ninguno de ellos accedió al bono de clase media. Se los negaron notablemente recurriendo a cualquier excusa. Tanto así como mantener al día la cotización en la ISAPRE. Entonces, las letras chicas fue extremadamente perniciosa desde el punto de vista de generar desesperanza en la gente y por eso el retiro del 10% ha sido tan bien valorado por las personas. La facilidad para obtener los recursos y la claridad con la cual efectivamente el proyecto les dio luces de cuáles eran los recursos con los que iban a contar. Y por eso yo creo que las personas están muy esperanzadas en este segundo retiro del 10%, porque si funciona como el primero, va a ser una solución efectiva, no como lo que ha hecho el gobierno en toda su política pública, en la cual ha dejado mucha gente en el camino y gente que necesitaba notablemente contar con esos apoyos. Entonces yo creo que hay algo que no está funcionando bien. Y yo creo que es una obcecación en términos de mantener totalmente controlado el déficit, que no supere el 8%, el 9% del PIB. Y en una condición en la cual hay recursos, hay capacidad para endeudarse, están los fondos soberanos. Entonces, si no se usan en estas situaciones, ¿cuándo? Eh, Pero Nan, finalmente es una falta de dinero en el Estado que las leyes y sobre todo que las ayudas que mandan hacia la gente sea tan escasa y no ayude realmente, valga la redundancia. A ver, es innegable que efectivamente la crisis y la paralización en la cual ha estado la economía también afecta al tesoro público, porque disminuye la recaudación, pero es una situación transitoria. Y ahí entonces cuando entran a tallar recursos complementarios como emitir deuda dentro y fuera del país y recurrir a los fondos soberanos que Chile tiene en ambas situaciones, tiene como endeudarse a tasas razonables y tiene fondos soberanos acumulados a los cuales podría recurrir. Por lo tanto, no es un problema de cómo financiar ahora, sino que
efectivamente el nivel de deuda va a subir, el nivel de activos financieros baja, y eso compromete que con los impuestos que estamos cobrando hoy sea insuficiente mantener la sostenibilidad financiera a futuro. Y ahí justamente, entonces yo creo que por eso el gobierno de Sebastián Piñera ha sido tan duro en términos de entregarle los recursos en las cantidades mediatizadas, porque los anuncios han sido bastante contundentes, pero después la letra chica ha hecho que mucha gente quede con menores cantidades o algunos sin acceder a los beneficios. ¿Sí? Y eso entonces ha redundado en que lo que se ha gastado desde el Estado y que ha llegado a los bolsillos de las personas no supera los 6.000 millones de dólares. El resto del déficit fiscal está explicado por la reducción en la recaudación. En cambio, los trabajadores, con lo que han girado de sus cuentas del fondo de cesantía y lo que han retirado en el primer retiro del 10%, acumulan prácticamente 21.000 millones de dólares, ¿sí?, girados de sus ahorros, ¿sí?, estructurados durante mucho tiempo. Entonces la relación es por cada 4 pesos que han obtenido los trabajadores, solamente el Estado le ha puesto uno. ¿Sí? El resto ha sido con cargo a los ahorros de los trabajadores, que obviamente los deja en situaciones bastante más indefensas para lo que viene a futuro. ¿Crees que esto ocurre a raíz de los ejemplos que hay en Latinoamérica con Argentina, país que tiene una deuda externa muy grande y que históricamente ha tenido una deuda muy grande, y al igual que en otros países, y que los gobiernos de turno de acá de Chile digan, prefiero ser un ejemplo de austeridad que empezar a compararme con este tipo de países? Eh, sí, yo creo que siempre se recurre a los peores ejemplos y nunca recurrimos a los mejores ejemplos. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, es buscar aquel caso que va a dejarnos relativamente bien haciendo muy poco. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ver es los países que lo han hecho bien. Y en el entorno tenemos países que lo han hecho bien. Lo ha hecho bien Uruguay, lo ha hecho bien Colombia, y ellos no están en una situación totalmente desfinanciada sus erarios fiscales. ¿Sí? Al contrario, ¿sí? Están buscando matizar en términos de cómo hacia futuro van a ir estructurando. Ya han puesto entonces impuestos al patrimonio, impuestos a los súper ricos, han ido moderando eso y tratando de tener mejores recaudaciones, sabiendo que a futuro hay que tratar de recuperar el terreno que se está perdiendo hoy. Y eso de la mano de una recuperación económica, pero en el momento de la crisis han actuado entregando los recursos que la gente necesita. Y lo raro en Chile y lo anormal es que nos obcecamos con situaciones en las cuales finalmente hacemos mal los diseños, implementamos mal las políticas públicas y la ciudadanía queda muy desprovista. Entonces, ¿qué es mejor? Tener buenos indicadores y la gente con una situación de desempleo de 2,5 millones y sin ingresos, eso finalmente es jugar con fuego. Ya terminando el programa, ¿qué recomendaciones tú le harías a la gente en estos momentos, en el caso del segundo retiro de la AFP, de llegar a concretarse? ¿Qué hacer con ese dinero? Y también pensando en lo que queda de crisis, que al fin y al cabo es muy volátil, como puede terminar en 3 meses más, puede terminar en un año más. Sí, yo creo que la gente, si es que efectivamente se apruebe el retiro, los que obtengan un capital lo usen prudentemente. Traten de verlo en perspectiva de que es un ingreso que les está llegando en una situación de crisis que todavía no está lejos de terminar. Y por lo tanto que hagan el uso más conservador que puedan y traten de que los recursos les duren el periodo de tiempo más largo posible. O sea, hay que hacer una administración muy prudente y no relajarse de porque llegan recursos frescos, las soluciones están a la vuelta de la esquina. No, tenemos meses muy duros todavía por delante y indudablemente hay muchos trabajos temporales que ocurrían en las épocas más bien de verano y que este año no van a ocurrir. Todavía tenemos muchas regiones que están incluso regresando a fases previas y eso son más restrictivas para la actividad. Entonces, hacer un uso muy conservador, muy prudente de los recursos que puedan obtener de este segundo retiro del 10%. Y bueno, y esperemos que el gobierno vaya diseñando un sistema de política pública que vaya acompañando de mejor forma a las personas.
porque si no, indudablemente que la desesperación va a venir a provocar que probablemente haya un tercer retiro. Eso no se puede descartar a la luz de lo que ha pasado después del primer retiro y con el diseño de política pública que sigue siendo muy deficiente y pareciera que el gobierno renunció a seguir activamente trabajando en pro de generar ayudas para los hogares que están más contrañidos con la situación de desempleo. Tenemos 2,5 millones de personas que están sin ocupación. ¿Crees que este es el escenario ideal para que el sistema de la AFP termine en nuestro país? Yo creo que no, el sistema ideal para que termine la AFP en nuestro país tiene que ser tener montado un sistema alternativo que va a funcionar mejor. Mientras no lo haya, sería terminar con la AFP, sería generar un vacío. Así que yo creo que todavía queda bastante por delante para estructurar un buen sistema de pensión. Y como dije, tiene que ser un sistema en el cual se va a complementar apoyo fiscal con cargo a los impuestos de la nación, aportes de los empleadores, y hay que ver en qué plazo se van a concretar esos aportes, y bueno, y darle continuidad a lo que son los aportes de los trabajadores. Pero es un proceso que requiere de una ingeniería más profunda para que no volvamos a cometer el mismo error de este sistema que en 40 años está haciendo agua. Hernán, muchas gracias por haber participado hoy día de un nuevo programa del Negocio del Barrio. Un placer estar comentando de estos temas que son de interés para muchas personas. Así es, y ojalá que también le pueda servir a la gente que nos está viendo en sus casas, sobre todo pensando en estos momentos de crisis por lo que pasamos. Así que con esto concluimos un nuevo capítulo del Negocio del Barrio. No se olviden de comentar, debatir y opinar en las redes sociales de Tendencias Prime. Nos vemos, hasta luego.